Bueno, buenas tardes. Nada, soy Iago, vengo de Coruña, Trigosfera, una principio de asociación, ahora cooperativa de arquitectos, y os voy a presentar una parte de un proyecto que tenemos entre manos desde hace un par de años, o desde hace mucho más, pero materializado desde hace un par de años, que es un proyecto que se llama Degradación, Exterioridad, Emergencia, ¿vale? Intenta ser una investigación sobre todo lo que está alrededor de muchas de las arquitecturas que desde hace muchos años valoramos, de los sitios donde aparecen, el por qué aparecen, una investigación sobre la ciudad contemporánea y sobre aquello que tiene que ver con esa reflexión entre lo interior y lo exterior, lo controlado, no lo controlado, lo informal, lo formal, todas estas cosas. Hace un año en Bilbao presentamos, digamos, un recopilatorio de todo lo que llevamos hecho en esta investigación. Y aquí, gracias a esta invitación de Mechea, pues como nos contaron un poco la historia de Hazar, el momento en el que estaban, pues decidimos profundizar en uno de los puntos, ¿vale? Uno de los puntos que trata sobre la captura. La captura por parte del Estado o por parte del mercado de iniciativas o de procesos que en principio son autónomos y que lo vamos a intentar exponer con 5 ejemplos. Un poco esta primera imagen, que sería un GIF, vamos, era un poco, no sé si conocéis esta imagen, es un descampado en Sevilla, donde un ciudadano anónimo hace unos meses hace esta foto, que es una camioneta de la Junta de Andalucía quemando documentos, ¿no? Que fue un poco como bueno, os imagináis, a las 2 horas todos los miembros del PP de Sevilla estaban allí rebuscando qué tipo de documentos estaban quemando allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues es una foto de cualquier como veremos que hay muchas, pues una bloguera de moda actual, pues que se hace una foto también debajo de un puente, en un descampado, con este tipo de estética de fondo, ¿no? Era un poco por ver dónde estamos, un descampado, para todo lo que sirve, qué tipos de apropiaciones puede haber, y un poco lanzar la reflexión sobre a partir de qué punto lo que nos interesa con este título es pensar y reflexionar sobre a partir de qué punto algo está suficientemente degradado como para que no pueda ser capturable por ninguna ni por fuerzas del control estatal ni por las fuerzas del mercado, sino que ¿dónde se crea ese punto, ¿no? Y vamos a tratar cinco casos un poco así por encima. Como os decía, este proyecto parte básicamente de este esquema, que es intentar pensar cómo la ciudad, desde sus inicios, ha sido una lucha entre interior y exterior, cómo desde un principio, en un mundo preurbanístico, éramos pequeños puntos en el mundo y todo era exterior, todo era ajeno al ser humano, hostil, etcétera, etcétera, y cómo se va pasando ese punto, ¿no? De la ciudad amurallada, donde ya empieza a haber exterioridades dentro de la interioridad, a la metrópolis moderna, donde ya eso se dispersa muchísimo, ya esa relación entre interior y exterior empieza a difuminarse, o hacia ese territorio transgénico que hay actores que defienden, la posmetrópolis, lo que sea, en la que todo es interior, vivimos en un mundo de capitalismo mundial integrado, no existe posibilidad de exterioridad, pero en realidad todos sabemos que existen exterioridades internas que no sabemos muy bien aún en qué punto entre esos dos últimos estados podemos estar, ¿no? Pero un poco, este esquema es un poco para contextualizar dónde se está moviendo nuestra investigación, ¿no? Un poco para este otro de los esquemas que la resumen un poco, que es cuando nos dimos cuenta que las formas de creación de nuevas diferencias dentro del mundo de la biología en realidad estaban hablando exactamente de las mismas cosas que hablamos los urbanistas cuando hablamos de cuándo surge lo nuevo en la ciudad. No, pues o bien porque se conquista un espacio aislado, una exterioridad dentro de algo que conocemos, o bien porque en un espacio adyacente, las periferias, pasan cosas diferentes, o bien porque en un interior aparece una singularidad y eso se transforma, que también lo vemos en los intersticios, en todas estas cosas que llevamos tiempo estudiando, o cuando aparece una barrera y se cortan dos mundos. Bueno, que en realidad las técnicas de reproducción de la vida y de aparición de diferencias están muy relacionadas, cosas que nosotros desde el urbanismo llevábamos décadas llamándole de diferentes maneras, pero que en realidad en esquemas biológicos como este pues se explicitan que son exactamente las mismas para formas de vida que para las formas urbanas, ¿no? Bueno, esto un poco como introducción para ver dónde estamos. Este era un poco el esquema general de la investigación y digamos que el punto que vamos siempre hablábamos de la degradación, ¿no? Porque nos interesaba ese momento en el que lo degradado empieza a ser asumible por la sociedad y empezamos a ver que hay en ciertos campos de lo social en el que lo degradado pues empieza a tener unos valores de realidad en contra de
una identidad globalizada en la que mucha gente empieza a perder el contacto con eso como identidad apropiable, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tratar como dentro de ese punto de la citación como simulacro de la captura de las cosas, 5 puntos. Por una parte la ropa, por otra parte los grafitis, por otra parte los barrios y unas cuantas cosas. Respecto a la ropa, por ejemplo, pensemos en la ropa gastada, manchada o rota por el uso, ¿no? Una cosa normal que hasta unas cuantas décadas atrás era un símbolo de haber tenido una experiencia, un tiempo con una ropa, ¿no? Evidentemente eso cambió hace mucho y desde hace pues, ya muchos años existe el tema de los pantalones rotos, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden asumir los pantalones rotos como moda globalizada, que evidentemente pues, o sea, vale más producir esos pantalones que no unos pantalones normales, ¿no? Pero esta era la única imagen que teníamos en este sentido en la anterior presentación, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Hacia dónde deriva esto, ¿no? Pues ya vemos que en la última moda pues, ya no solo roto, sino que requiere manchas de pintura que aún dan otra nueva capa de experiencia. Quiero decir, ya no solo he tenido una vida aventurera, que he tenido mil experiencias donde me he roto los pantalones, sino que también pues, me dedico a pintar, ya sea de una manera muy dura o de una manera muy sutil, simplemente me han caído unas gotas de pintura, pero la cuestión es el rollo de que hay una experiencia que necesitamos que la ropa nos imbuya de algo que no hemos tenido, ¿no? Esto puede seguir evolucionando, ¿no? 2016, una marca veneciana, este tipo de playeros usados, destrozados, con cinta adhesiva, son una marca de lujo. 400 y 300 euros, ¿no? Valen estos playeros. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde se puede derivar por este paso para que un objeto textil de la moda sea capaz de imbuirnos de toda una serie de experiencias que no hemos tenido ni hemos tenido tiempo de experimentar, pero que simplemente poniéndonos estos playeros parece que hemos tenido ese tiempo, de a lo mejor con otro tipo de vida no lo podemos tal, ¿no? Quiero decir que la degradación se acepta cada vez más como una forma que no está diciendo nada malo de ti, sino que te está dotando de una serie de valores, ¿no? Esto nos hacía mucha gracia en América, lleva mucho tiempo con el tema de los hipsters y estas cosas, ¿no? Estos gráficos de intentar hacer las diferencias, ¿no? Entre un hipster y un homeless, ¿no? Que al final pues solo acababan teniendo la diferencia, pues que uno es una barba irónica y otro es una barba para calentarse, o uno tiene una revista gratuita del metro y otro tiene un iPhone, o uno bebe una cerveza cara y una barata. Pero en realidad esas diferencias tienden a cortarse y seguramente, al igual que la diferencia entre los renders y las fotografías, cada vez van muchísimo más rápido que nuestra capacidad de ojo para saber apreciar las diferencias, y hoy en día nos la pueden colar a cualquiera de nosotros con un render y que parece que nos creamos que es una fotografía. En realidad, con esto no sabemos aún muy bien hasta qué punto va a llegar un momento en el que no seamos capaces de diferenciar realmente, que no tengamos esa sutileza para ver quién realmente pertenece a una clase social o no otra respecto a su forma de vestir, ¿no? Era muy curioso esta fichita que un grupo americano repartía, ¿no? Que era usa rotuladores para invisibilizar a uno de estos dos paisanos hacia la sociedad, ¿no? Y era simplemente como pintándoles un objeto, un café del Starbucks o una cerveza, una combinación de colores o no entre su ropa, podían ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero no tendría por qué haber ninguna diferencia. Lo de la ropa no solo tiene que ver con esto de la degradación, quiero decir, hay objetos que tienen su propio simbolismo y que se pueden ir apropiando poco a poco por lo convencional o por lo tal. La pañoleta palestina que Yasser Arafat identificó y hizo que todo el mundo identificara con una causa de la lucha palestina, pues vemos como poco a poco, desde la foto que le sacan de los primeros selfies que le habrán hecho a Zapatero, cuando unos tipos en una convención le ponen la Palestina por encima, hacia cuando David Bisbal o en 2010 María Dolores de Cospedal pueda aparecer en un mitin del PP con una Palestina y no pasa absolutamente nada, ¿no? Quiero decir que todos los valores que llevaban imbuidos ese objeto de ropa de repente desaparecen, se transforman. La cuestión y el debate está en si realmente se eliminan, si solo se transforman, si se mantienen ahí o si ya no sirve para nada como forma de expresión esa Palestina, ¿no? Eso es lo que habría que un poco seguir viendo.
O no solo esa es la forma de captura, ¿no? Si pensamos en que cosas que en principio están pensadas, como la careta de Guy Fawkes de V de Vendetta, para protestas de Anonymous y antiglobalización, etcétera, etcétera, y vemos las fotos que se tomaron en 2013 de una de las fábricas casi maquilas en la periferia de Río de Janeiro, en Brasil, vemos que se ha capturado el proceso, que dice, todo lo que representa esa máscara está capturado desde el momento en que su forma de producción es completamente antitética a aquellos valores que intenta transmitir como máscara, ¿no? Quiero decir, que como vemos la captura dentro de este mundo de la ropa se puede dar desde muchísimos puntos de vista. Unos están capturando el proceso, otros están capturando simplemente el objeto, pero que es una reflexión que yo creo que podemos hacernos y que hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Otra de las cosas es el interiorismo CSOA, que le llamamos, el interiorismo de los centros sociales ocupados y autogestionados, ¿no? Y cómo desde mediados de los 2000 no se puede hacer una cafetería moderna que no tenga esa estética, ¿no? Que no cumpla una serie de parámetros que podemos establecer. Este, por ejemplo, viene de un proyecto que hicimos en 2013, que era pues, recorrernos los 10 últimos bares considerados de moda en la ciudad y pasarles un filtro. Bueno, estos son los bares, por supuesto, imaginaros, de 11 bares que visitábamos, 4 los dueños eran arquitectos. Eso nos puede dar una idea de cuál es esa relación entre el diseño, entre esa forma de generar una moda y una marca en un contexto contemporáneo y profesiones ajenas en principio al mundo de la hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de estos 10 bares le pasábamos una ficha de ver qué materiales tenían, qué tipo de consumiciones tenían, cómo iba vestido el personal, qué decoración había, un poco para ver pues, todos los clichés que se habían convertido en muy poco tiempo y que venían de una estética de los centros sociales ocupas, de los centros sociales autogestionados, etc., de repente se pasaba a un mundo completamente empresarial, evidentemente, por una serie de valores que le dotaban, ¿no? Quiero decir, estamos hablando pues, de bicicletas puestas por cualquier parte, materiales desgastados de todo tipo, sillas diferentes, paredes de ladrillo o hueco visto, cosas rotas, objetos industriales sin ninguna relación que pueden aparecer en cualquier sitio, o sea, toda una serie de cosas que en realidad no estaban hablando por sí mismos, sino que en conjunto formaban un paisaje con el que unas subjetividades globales nos podíamos reconocer. Quiero decir, el objeto que nos vayan a poner ahí, da igual que sea una máquina para coser del siglo XIX que cualquier otro, aunque ninguno hayamos trabajado en ello, nos va a recordar que seguramente tengamos un abuelo que haya trabajado en la industria o que tengamos un padre que no sé qué. De alguna manera nos está conectando a todos con una serie de subjetividades importantes, ¿no? O todo este tema de lo reciclado, lo reutilizado, etcétera, que van apareciendo en todos estos sitios, ¿no? Esta estética del ladrillo, de lo doméstico, de cómo todo eso se va introduciendo y va generando estos ambientes que al final son exactamente los mismos. Quiero decir, en estos 10 bares encontrábamos toda una serie de características que funcionaban igual, ¿no? Y que si hacíamos una matriz, que podíamos con todos esos objetos acabar generando un tipo de bar cogiendo objetos de todos que realmente podría ser genérico y que podría aparecer mañana este bar porque cumple con todos instalaciones vistas, ladrillo, un suelo de losetas normales, las sillas diferentes, muebles, flores, plantas, cajas de fruta, toda esa serie de cosas que tienen que aparecer sí o sí en un bar para que de alguna manera se conecte con nuestro presente, ¿no? Esto que bueno, era el proyecto de tomar medidas, no voy a continuar por aquí, bueno, es un tema sobre cómo cada uno, un montón de tipos de momentos históricos en la moda o en el diseño, en el interiorismo, al final lo que hacían es relacionarse con el tiempo, ver cómo todas estas cosas daban a estos bares, pues de repente les hacían ganar, pues a lo mejor 20 años desde el minuto cero, ¿no? Alguno de estos bares, pensad que un bar antiguo, pues de los años 90, con un aplacado de mármol maravilloso, pues que llega el nuevo propietario, tira todo el aplacado de mármol y deja los pilares en hormigón, ¿no? Como si eso se lo hubiera encontrado así en hormigón, desgastado, desconchado, etcétera, etcétera. Pero eso de repente le hace ganar 15 años de solera, o sea, te está haciendo pertenecer a un ambiente doméstico que ha sido vivido, al igual que los pantalones, que tiene una experiencia, algo que no se puede ganar en 5 minutos, pero que realmente con una opción constructiva, con esta especie de simulacro, puede aparecer desde el minuto cero, ¿no?
cuando al final a lo que se llegaba de diferencia entre uno y otro pues era entre el grosor de la hamburguesa y de las patatas fritas con respecto al McDonald's, quiero decir, que tampoco se daba un gran salto en lo que era el producto final de este tipo de sitios, ¿no? Bueno, otro de los temas importantes y supercontemporáneos es el tema del graffiti. Un punto al que hemos llegado en el que un tipo, bueno, bajo mi opinión, despreciable desde muchos puntos de vista por lo machista que es y muchas otras cosas, pues como Pérez Reverte puede dedicarle un libro a los grafiteros, a un tal Sniper, puede salir en El País semanal con ese título de si es legal no es graffiti, puede ir a unos desayunos del mundo y que le hagan su propio graffiti o hacerse entrevistas al lado de grafitis, quiero decir que está completamente institucionalizado ya desde hace muchos años, en el que los gobiernos municipales pues, pueden pagar a grafiteros para que decoren paredes o lo que sea, y ya salta al mundo cultural perfectamente sin ningún problema. Hasta el punto de que este, por ejemplo, es un graffiti en Coruña, en el que su autor sintió la necesidad de poner una nota bien grande para que se sepa que es un graffiti ilegal. En plan, que nadie lo tome por un pringao que le ha pagado a alguien por hacer ese graffiti, sino que tiene que explicitar que es un graffiti ilegal, ¿no? Una cosa, como vemos el tema de las blogueras de moda, por ejemplo, que me interesa mucho porque son independientes, en plan, porque de alguna manera no representan en principio a empresas, evidentemente después pues todas tienen sus acuerdos, etcétera, pero en un principio es como una actividad plenamente independiente, autónoma, y que sin embargo vemos que todas acaban teniendo pues la foto con los descampados, con los grafitis detrás, como fondo, como sitio donde se puede mostrar una ropa, y es interesante porque ya está asumido como que es una parte de la ciudad y algo que de alguna manera te está dando un valor cultural, un capital cultural, vamos. O una revista como Interiores, pues puede sacar una casa en la que en ningún momento le enseña el graffiti, pero que se dice como algún graffiti mantenido de aquella época atestigua su renacimiento, porque era una casa ocupa, en el que ahora un promotor inmobiliario muy reconocido, dice en Barcelona, pues la compra porque tiene un ojo clínico para estas cosas, compra la casa y salvan uno de los grafitis como recuerdo. No lo enseñan seguramente para que la gente no reconozca dónde está la casa, quiénes vivían allí, etcétera, pero quiero decir que en una revista como Interiores, que será lo más alejado a un medio más o menos progresista en su forma de entender la ciudad o lo que sea, es capaz de asumir que un graffiti puede ser un valor cultural para una casa de un tipo que no habría reflexionado en el graffiti en su vida, pero que de esa manera le está dando el arquitecto y el diseñador, le están dando un valor a su propia casa, ¿no? O casos súper extremos como este, ¿no? Un arquitecto americano que de repente se imagina que esto, ¿por qué no va a poder ser posible planificarlo? Quiero decir, entonces planifica una supuesta construcción en la que simplemente hace los forjados y lo deja libre un año. Deja el edificio simplemente con los pilares y los forjados para que la ciudad de Nueva York durante un año se lo apropie. Entonces durante un año se supone que los grafiteros, toda la gente irá a hacer fiestas, irán a pintar por el edificio, harán de todo. Pasado un año, coge, le pone unos cristales y lo transforma en un edificio de oficinas. Un edificio de oficinas que ya no es cualquiera, es el único edificio de oficinas que tiene la ciudad dentro, que tiene, que de alguna manera ha capturado los valores de lo urbano real, que el propio promotor o el arquitecto sabe que lo real no es ese diseño de hormigón que vaya a hacer o lo bonito que sea su edificio, sino que la única realidad a la que pueda acceder es la realidad que le aporta un tipo realmente autónomo y que identifica como los grafiteros, ¿no? Entonces, esto en realidad son renders, no es la realidad, es un proyecto imaginado. Pero quiero decir, si es imaginado, evidentemente se hará o ya se habrá hecho o tal. Quiero decir que es un tema ya hoy en día de debate y de discusión, el saber hasta qué punto, qué pensarían los grafiteros sabiendo que su trabajo iba a ser instrumentalizado para que de repente el valor cultural y económico probablemente de una propiedad subiera de precio, ¿no? y de repente aumentara su posicionamiento cultural, ¿no? Esto ya se ha dado en algún sentido, ¿no? En Berlín había estos famosos murales de Blue, dentro de este contexto de Berlín como la meca de lo alternativo, de las raves, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el alcalde hace famoso esa frase de Berlín es pobre pero sexy, cuando van todos los mochileros, los que hacemos el Interrail, todas estas cosas a parar en Berlín, pues esos grafitis pues eran un sitio ya casi de peregrinación, donde la gente se iba a hacer fotos con esos grafitis, ¿no? En ese solar de enfrente de repente se planifica, bueno, dentro de todo este contexto, el Berlín es pobre pero sexy, evidentemente, como en todos estos procesos, es un proceso de inmobiliario en el fondo, ¿no? Y de
aumento de valor del suelo, de rentas, etc. Cuando en el solar de Alao se decide hacer un edificio de lujo, resulta que los propios promotores lo venden como un edificio de lujo que va a tener vistas al mural de Blue, ¿no? O sea, que está siendo un valor, ahora ya sí que ya no solo cultural, sino completamente económico. Alguien que puede decir, oiga, vente a mi casa a tomar una copa, que nos tomamos una copa mirando el maravilloso mural de Blue que está enfrente de mi edificio. Bueno, lo que hacen los amigos de Blue, Blue ya no vivía en Berlín en ese momento, es borrarlo. Aceptar que el graffiti no tiene que ser esa obsesión artística porque dure, sino que puede ser perfectamente algo que dura unos años y desaparece, y que lo que de ninguna manera pueden asumir es que su trabajo sea instrumentalizado en beneficio del capital o del mercado y del Estado para hacer más valorable un terreno urbano que de otra manera no lo sería. No quieren participar dentro de esa película. Y una última reflexión como el grafitis, por ejemplo, ahora, no sé si estáis siguiendo, pero hoy aún salía una última noticia, en Madrid le van a dedicar una calle a Muelle, ¿no? Que supuestamente pues, es el principal o el primero de los grafiteros de Madrid que fue conocido a partir de mediados de los 80, ¿no? Lo extraño de toda esta historia es cuando resulta que el propio Muelle reconocía que él no fue el primero, que el primero más reconocido que petó Madrid y el metro de Madrid de grafitis era ese grupo de frikis que hay, que era un grupo punk que se llamaba Decadencia, que tuvieron el pecado de que su nombre era Decadencia y llenaron Madrid de la palabra decadencia, no Muelle, ni tenían ese valor artístico ni tal. Quiero decir, hay plaza para Muelle porque viene de esta cultura, parte de la movida madrileña, viene de esa cultura de la transición, no es ahora Madrid quien pide esa calle, es el PSOE. O sea, si tiras del hilo empiezas a ver cómo todo está dentro de esa película y que en realidad pues es poco explicable a lo mejor que sea Muelle el que tenga una calle o una plaza y no sea Decadencia, aunque Decadencia sea una palabra mucho más difícil de capturar por los poderes estatales como algo sólido, comprensible por todo el mundo, etc., ¿no? Otro de los temas es el tema de los objetos, ¿no? Una serie de objetos, muchos de ellos relacionados con la logística global del mundo contemporáneo, como puede ser la caja de fruta, ¿no? ¿Cuál ha sido ese paso de la caja de fruta en la que no servía para nada, se tiraba y se quemaba en las hogueras de San Juan, hasta cuando todo tipo de mobiliario o evento puede ser hecho con cajas de fruta, ¿no? Hasta, pues incluso esto fue hace una semana, la semana pasada, en el encuentro de Cultura y Ciudadanía en Madrid, pues el propio mobiliario, aparte de un césped artificial, tenía cajas de fruta, ¿no? Esto, evidentemente, lo hemos visto con muchos otros objetos, el container es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el paso entre esos primeros momentos en que arquitectos, pues como Recetas Urbanas o como muchos otros alrededor del mundo, hacían sus proyectos con containers, hacia cuando ya se estabiliza y primero pues pueden aparecer lo público haciendo cosas relacionadas con el arte, después puede aparecer la empresa privada haciendo cosas relacionadas ya con el mercado y puede aparecer de nuevo lo público haciendo ya viviendas con containers, ¿no? ¿Cuál es ese paso que pasa y sobre todo qué implica para estos materiales, ¿no? Porque pensemos que los materiales eran desechos en un principio, quiero decir, de alguna manera en el mundo contemporáneo habían aparecido unas nuevas materias primas, igual que había piedra, madera y un montón de materias primas en el pasado, como algunos teóricos le llaman, el capitaloceno, producía otro tipo de materias primas, que son desechos. Y las materias primas estaban ahí para coger, quiero decir, uno podía coger containers baratísimos, tirados de precio, o cajas de fruta tiradas de precio, o el siguiente caso que es el más básico, ¿no? Que es el del palé. Y cómo todo esto, el propio mercado, es capaz de reintroducirlo dentro de la dinámica del mercado y hacer que ya no tenga ni desechos, sino que los propios desechos se retroalimenten dentro de una lógica estabilizada y controlada de lo del mercado, ¿no? El palé es el caso más claro, ¿no? Pensemos en cómo en su momento de apogeo, 2011, ¿no? Un ejemplo cualquiera, el Hortolaf en el que participaron varios de los colectivos, uno de ellos Todo por la Praxis que está en esta exposición, o como el momento de apogeo máximo y de introducción dentro de la conciencia global de lo que es el palé, que es en el chiringuito de información del 15M de Acampada Sol, ¿no? Este es un chico que es el ingeniero un poco que diseñó la cúpula y que decía cosas como: lo que estaba pasando en Sol nos pareció mazo de chulo, pero pensábamos que el campamento estéticamente no estaba a la altura de las ideas, o queríamos mejorar la estética de la acampada siendo fieles al espíritu de la asamblea. Quiero decir, el palé en 2011, en su época de apogeo, dentro del mundo de la disidencia y de lo alternativo, etcétera, llega ese momento en el que es capaz él por sí mismo casi de llevar consigo los valores del 15M. Quiero decir,
solamente ese material era capaz de traducir, igual que la pañoleta de Arafat, podía de repente expresarla cualquiera si yo la llevara, que yo tenía unos valores, que estaba defendiendo una causa palestina. De alguna manera en 2011 el palé era capaz de traducir que si yo estaba utilizando palé, estaba pues, seguramente cercano a una ideología, teniendo unos valores sobre la propiedad privada, sobre lo colectivo, sobre la construcción, sobre muchas cosas determinados. No, 17 de junio de 2011. Solo 2 meses después, Obama ya hace un meeting con palés. Seguramente no tendría ni idea y fue una casualidad, porque era una empresa, ¿qué tal? Pero es que 2 años después Rajoy copia ese mismo escenario, esta vez ya sí que no en una empresa, sino en un propio edificio de un palacio de congresos, y le hacen su propio decorado de palés. Quiero decir, solo pasaron 2 años desde que eso era capaz de expresar todos los valores del 15M hasta que Rajoy puede hacer un meeting con los palés detrás. O sea, es algo rapidísimo, ¿no? Y que por supuesto sabemos todo lo que en los últimos, desde el año 2010 ha pasado con el palé, ¿no? Que puede estar en cualquier tipo de proyecto, completamente autónomo hasta completamente del mercado, a lo que sea, ¿no? Quiero decir, la lectura o la investigación que habría que hacer es cuáles han sido las consecuencias para todo el proceso que venía con el palé y que nosotros cuando utilizábamos un palé no solo estábamos utilizando el palé, sino todos los valores que venían con el palé. Es decir, la mayoría de estas cosas seguramente se hagan ya con palets no reciclados, sino comprados directamente para la ocasión, como todos sabemos, o muchas otras cosas. Quiero decir que este paso de la paletización yo creo que es bastante significativo de cómo se puede acabar con ese valor o no. Nosotros ni siquiera lo tenemos claro, ¿no? Pero creemos que es algo que tenemos que debatir hasta qué punto lo matérico puede traducir valores directamente o si no podemos fiarnos para nada en absoluto de lo matérico porque sabemos que lo podemos utilizar como cosa física, como cosa urbana, física o lo que sea, pero nunca como traductor de una serie de valores que se supongan imbuidos, ¿no? Hasta el punto en el que hoy en día el palé ya ha vuelto a superar su dinámica y ya no necesita ser un palé de tamaño palé. Ahora te puedes comprar 4 mini palets así para hacer lo que quieras con ellos. Ser posavasos, ser lo que sea. Quiero decir, algo que era, pensemos, hace 10 años, un absoluto desecho que solo utilizaba los pobres que querían autoconstruirse, Santi Cirujeda y 4 frikis más, hoy en día se puede vender en formato reducido porque ya ha pasado a tener otros valores. Ya no tiene ni siquiera esos valores, sino que tiene otros que de repente te introducen dentro de tu mundo cultural como una persona que, oye, pues tienes cierto gusto y estás metido en lo que mola, en lo moderno y tal, y ¿por qué no te vas a comprar tus 4 palés y ponerle las copas a tus amigos con ellos, ¿no? El último de los conceptos es el del barrio, ¿no? El barrio también es evidentemente uno de los conceptos pues, que más han intentado capturar y ya tiene otra escala, ¿no? Que no tienen todos estos. Es importante pensar en la etimología de barrio, que nosotros no la conocíamos, no es alguna tal. Pero el barrio, en su etimología árabe, significaba directamente exterior y salvaje. Quiero decir, desde un primer momento, barrio, que sí que ahora hay ciertos momentos en los que entendemos el barrio, no le llamamos al barrio el centro, seguramente, en la mayoría de las ciudades. Los barrios pues suelen estar desde la periferia, pero es que etimológicamente era así. El barrio era aquello que se contraponía al centro, o sea, existía un centro como punto del control, de lo globalizado quizás, y existían los barrios que era una periferia, asalvajada, silvestrada, un poco fuera de lo controlado, ¿no? Es importante tener esto en cuenta cuando vemos, por ejemplo, una revista como Iberia, probablemente uno de los agentes más globalizadores, las compañías aéreas, como puede ser cualquier otro, vende en su propia revista de los aviones la resistencia de un barrio, el espíritu de San Pauli, un barrio de Hamburgo, y ya veis qué tipo de fotos nos pone, ¿no? Fotos con gente de puta madre en sitios llenos de grafitis, skaters, grafitis por todas partes. Quiero decir, la propia empresa que está luchando para que eso se acabe, llevando cada vez más turistas y poniendo el foco de atención de lo turístico dentro de estos, es la propia que reconoce que ese barrio está resistiendo. O sea, es un oxímoron, algo, no sé qué clase de figura literaria será esta, pero es una cuestión muy significativa, ¿no? O como Pull&Bear en su última campaña, que es Be More Barrio, y que acompañan fotos como esta, ¿no? Quiero decir, que hay más bronzero que poner a un níger con su cazadora y su pucho, o ponerlo ya bien vestido, pero con un decorado de grafitis perfectamente orquestado, ¿no? Y con cosas como que Pull&Bear elige el barrio para revalorizar la vida cotidiana en el barrio.
el barrio que es cercano, normal, cool, fresco y joven. Un sitio en el que cabe todo el mundo. Quiero decir, las palabras cercano, normal, cool, fresco y joven no parece que vayan a incluir a todo el mundo dentro de él, ¿verdad? No parece que todos los modelos delgados y delgadas, etcétera, etcétera, quieren representar a todo el mundo. Sin embargo, ellos sí que creen que el barrio es una idea que de repente te puede conectar con todas las subjetividades globales y que es una forma de vender, simplemente. Les da exactamente igual que de esa manera se pueda llegar a destruir o no ese concepto mismo de barrio, ¿no? Esta es una imagen que tomé el año pasado en Camden. Camden durante mucho tiempo, lo que significó Berlín en su momento, pues también lo significó Camden, ¿no? Ese sitio con el gran mercadillo, donde podía pasar de todo, donde podías ver de todo. Pues ahora hay punkis con cartelitos que ponen "Picture with punks, £1". Quiero decir, rodeados, por supuesto, en un espacio completamente militarizado, lleno de cámaras. Quiero decir, que Camden se transformó completamente en un decorado en el que no puedes ir a Camden y no ver un punky. Y de repente alguien se enteró de que es un nicho de mercado y pues los dos punkis van ahí y dejan que alguien le haga una foto a unos 15 centímetros de su cara, poniendo cara de malote, que pena no puedo hacer zoom, pero está poniendo cara forzada, o sea, y por una libra. Quiero decir, evidentemente los milenios que hay de reflexión entre un punk en los años 70 y lo que está pasando ahora, pues es muy complicado de explicar. O sea, alguien tiene que empezar a hacerse preguntas sobre estas cosas, investigar qué están significando todas estas capturas, ¿no? O esta fiesta en el Bronx, por supuesto, después de todo lo que hemos visto en nuestras películas ochenteras de lo que era el Bronx, pues como a todo hijo de vecino le llega su hora. Y ahora mismo pues es un momento en el que las grandes operaciones inmobiliarias en Manhattan, pues algunas se están desplazando hacia el Bronx. Y en el Bronx pues hay que hacer pisos de lujo. ¿Qué mejor manera de promocionar nuestros pisos de lujo en el Bronx que hacer una fiesta con VIPs en las que ponemos contenedores con llamas, coches tiroteados, luces que parecen que acaba de llegar la policía porque acaba de haber un asesinato y, por supuesto, todo pagado por el nuevo Piano District, que le van a llamar. O sea, una zona del Bronx va a ser el distrito del piano, porque alguien le salió de ahí. Y entonces, pues, qué mejor que rememorar cuál es su historia, que su historia bronxera, que todos conocimos a través de las películas, y utilizarlo con una serie de famosos, los llevamos ahí y hacemos nuestra fiesta intentando emular que hemos vivido todos esos peligros y toda esa verdad. Quiero decir, al final, un poco lo que queremos hablar es cómo solo a lo degradado hemos llegado a un punto en que solo a lo que está realmente degradado podemos considerarlo verdad, porque en el resto ya empezamos a tener mucha dificultad para distinguir aquello que es verdad y no es verdad, ¿no? O como en el extremo de los extremos, pues en Sudáfrica deciden hacer un poblado chabolista que en realidad no es un poblado chabolista, es un hotel. Es un hotel, pero que tiene que imitar la estética de las favelas para que un turista occidental pueda ir a Sudáfrica y alojarse en un poblado de favelas para vivir qué es la experiencia de vivir en una favela de chapa. Entonces, pues tenemos nuestras favelas de chapas, también con contenedores con llamas, etcétera, pero nuestras habitaciones interiores de lujo, con todos sus servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los propios, no sé de dónde será esta empresa, pero no me extrañaría que fuera sudafricana y que ellos mismos les interesara o hayan descubierto que es un nicho de mercado vender su propia imagen de pobreza como experiencia para alguien que de un mundo occidental no puede experimentar que es eso de la pobreza, pero que le parece una experiencia útil, ¿no? En realidad, todas estas cosas del barrio es importante porque cada vez que se intenta hacer una descripción de lo que son estos procesos, pues se requieren siempre fases, ¿no? Quiero decir, parece que las fases en las que un barrio va pasando de una cosa a la otra, pues que las empezamos a tener claras, o al menos empieza a haber mucha gente que empieza a pensar, ¿no? De cómo se producen esos momentos de abandono, estigmatización, especulación, cómo viene después el aumento de los precios, cómo se echa la gente, todo muy sutil y muy significativo. A mí me parece tremendo, por ejemplo, ver cómo la bici, ¿no? La bici primero en un sitio abandonado de Old Industry está tirada ahí, nadie la utiliza, después aparecen los estudios Old Industry, ya utilizan la bicicleta y hacen arte, después ya lo convierte en un Creativity Hub, la bicicleta ya pasa a ser un decorado y al final pues ya pasa a ser unos apartamentos de lujo. Quiero decir,
que volvemos otra vez a la de los bares, ¿no? Hay objetos que son capaces de sí transmitir, en ese caso, por ejemplo, la bicicleta, dependiendo del punto en el que esté, de repente ya nos está diciendo cuál es el estado exacto en el que está ese barrio, ¿no? Bueno, esto quería ponerlo un poco porque empecemos a saber leer cada vez que vayamos por ahí y atravesemos la ciudad, que todas estas fases se están dando simultáneamente en las ciudades, ¿no? Y hay barrios que están en una, barrios que están en otra, pero que se podrá interactuar y cuando empecemos a investigar realmente cómo se puede interactuar con estos puntos, pues veremos que existen diferencias y que no se actúa igual en unos barrios que en otros, o en el mismo momento que en otros, ¿no? Bueno, esto de la captura se puede explicar con muchos otros parámetros, no aparte de estos 5. Pensemos en la cultura, en la música, ¿no? Pues traemos un ejemplo de un concierto de artistas independientes. Bueno, pues ¿quiénes eran? Iván Ferreiro, Annie Bisuit, Ángel Stanis, La Bien Querida, Sensacional, bueno, una serie de grupos que probablemente tengan su posicionamiento, pero que su concierto, Unplugged, no sé qué, se hace en el Marineda City, el centro comercial más grande de España en su momento, en Coruña, que es el sitio más controlado de Coruña, tiene unas 200 cámaras ahí fuera, acaban de instalar drones, es el primer centro comercial en el que instalan drones de vigilancia, siendo ya el lugar más seguro probablemente de Coruña, aún necesitaban más seguridad, ¿no? Un dron que vaya volando por ahí. Bueno, pues, ¿qué significa que el sitio que dé cabida a la música independiente de repente sea este y no otro, ¿no? Porque algún significado tiene que tener. ¿Qué significa que el Burning Man, por ejemplo, que las imágenes que teníamos pues, hace 5 o 6 años, como el sitio experimental 100%, donde iban todos los frikis de toda Norteamérica a hacer el loco durante unos días, pues ahora ya se puede ir en avión, aterrizar en el desierto y tener jaimas de lujo para los VIPs. Quiero decir que ellos tampoco querían perderse esa experiencia. ¿Qué derecho tenían los VIPs a no poder ir al Burning Man en unas condiciones aceptables de higiene, salud, seguridad, desplazamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O como la cuestión de los conceptos. Pensemos en la Bienal de Arquitectura de este año, el pabellón español que ha ganado este año la Bienal, o el concurso este de la Arquía Próxima, ¿no? Alternativas, unfinished y futuro imperfecto. Son cosas de las que he estado hablando en esta charla, ¿no? ¿Hasta qué punto que estas instituciones estén capturando estos conceptos es bueno o malo para estos conceptos en sí mismos? Quiero decir, realmente en la Bienal de Arquitectura Española que ha ganado la Bienal de Venecia en el pabellón, ¿había algo de unfinished? ¿O había arquitectura convencional a la que alguien le puso el letrero unfinished ahí? Quiero decir, ¿alguien en España ha visto un artículo, alguna reflexión a posteriori que se haya hecho sobre eso, sobre lo que significa lo inacabado, sabiendo que hoy en día lo inacabado, tanto desde la filosofía, como desde la sociología, como desde los estudios políticos, sí que es un concepto de máxima trascendencia hoy en día? Quiero decir, de mucha gente que ya se ha dado cuenta que es lo inacabado, aquello que deja más apertura para que otros participen y se incluyan, ¿qué coño tenía que ver la Bienal de Arquitectura con ese concepto? Probablemente absolutamente nada, tío. ¿O qué tendría que ver la Bienal con alternativas, en un sentido estricto de lo que son alternativas? ¿O qué tendrá que ver con el futuro imperfecto de la Arquía Próxima? Yo tengo muchas dudas con respecto a eso. Quiero decir, creo que se hace seriamente o no se está haciendo algo bueno por estos conceptos o porque sirvan para profundizar en conocer mejor la ciudad contemporánea, la arquitectura, lo que sea, ¿no? O delirios, como supongo que habréis visto, unos meses después de que Jordi Évole hiciera el programa Fashion Victims sobre Inditex en Asia, le montan el espectáculo este del cumpleaños de Amancio Ortega en Arteixo, en Coruña. Bueno, pues ver a miles de trabajadores coreando, haciendo así con globitos, a la llegada de Amancio Ortega, pues me imagino a cualquier estudioso de los estudios marxistas, políticos, sociólogo, lo que sea, pues me imagino entrando en crisis total. O sea, ¿qué hacen miles de trabajadores que nadie se cree que estén contentísimos con esa situación, participando en ese circo mediático, otra vez más, con drones, con toda la tecnología, las mediadoras, diciendo subid, ahora brazo, ahora pierna, pata coja? Quiero decir, es una locura. Es una locura, pero nos lo metieron a todos con calzador en todos los telediarios, que lo hemos visto todos, ¿a que sí? Todos sabemos que es súper querido. Bueno, pues en este caso, pues el trabajo y el propio concepto de trabajador como objeto de captura ya en sí mismo, ¿no? Y ahora sí, para acabar, simplemente dos cosas, ¿no? De algo que podría parecer que es todo lo contrario a esto que hemos venido hablando, McDonald's y Burger King.
Vale, dos casos que de alguna manera nos rayan, a nosotros sí que nos da chip con esto, nos rayan la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? ¿No? Esto viene de una presentación muy antigua, o sea, del 2009 que habíamos hecho, que la recuperamos ahora para esto. McDonald's es probablemente la empresa que más concentre críticas a nivel global, ¿no? Y con razón la mayoría de ellas. Tengo aquí ejemplos de todo, ¿no? De camisetas que se hacen, de todas las denuncias, de todos los dibujos que se hacen en contra de McDonald's, los boicots, las manifestaciones contra McDonald's, camisetas, todo tipo de grafitis, montajes, presiones, de todo. Existe hasta un día internacional en contra de McDonald's, ¿no? Absolutamente todo. Y en el 2009 nos preguntábamos hasta qué punto algo absolutamente global, desde el mundo de la arquitectura, lo único que había aparecido en alguna revista especializada eran estos tres edificios, ¿no? Una movida de interiorismo en Inglaterra, este sí que fue un poco más famoso porque era de unos arquitectos croatas, los Nirik and Nirik, y aquel otro que era de unos holandeses que también pues, apareció en alguna revista. Quiero decir, ¿cómo era posible que una movida que mueve, pues no sé, unos 10.000 locales o no sé cuántos miles de locales en todo el mundo, lo único que le haya interesado al mundo de la arquitectura sean estos tres edificios que podían ser estos como otros cualquiera, que decir, alguno puede tener algún detalle más o menos contemporáneo desde la óptica burbujil de 2007 y cosas así, pero poco más, ¿no? Cuando en realidad había infinitos ejemplos de locales de McDonald's que coño, sí que estaban metiéndose en arena en un montón de experimentaciones con la forma, con los tipos de espacios, con los tipos de situaciones urbanas, con un montón de cosas que realmente sí que estaban pasando. Y nadie les estaba haciendo caso en ninguna. Quiero decir, que había algo en su propia conceptualización como espacio banal, globalizado, etcétera, que hacía que los arquitectos no le prestásemos ninguna atención, ¿no? Y eso era como muy absurdo. Sobre todo cuando parecía que se había conseguido de alguna manera algo que incluía en su interior a cualquier tipo de cultura, desde las siestas que se echan los japoneses, que se las podían echar en McDonald's, hasta los judíos, los árabes o cualquier tipo de cultura sobre el planeta Tierra, podía ir a McDonald's. Y muchos además lo utilizaban como una especie de embajada. Quiero decir, muchísima gente va de viaje, llega a un sitio nuevo y por no ir a probar, a ver si le meten la estafada o si no le gusta, pues va a McDonald's. Quiero decir, para nosotros McDonald's estaba significando de alguna manera un experimento que, por desgracia, no se estaba haciendo desde lo público o desde lo colectivo, sino desde el sector privado. Pero eso no le quitaba su condición de experimento de espacio global, de algo que todos podíamos reconocer en cualquier parte del mundo, entrar, no tener ningún problema, sentirnos de alguna manera en casa, en aquello que no está haciendo ningún esfuerzo porque nos sintamos en casa. Quiero decir, ¿cómo era posible que en un bar de moda que está haciendo todos los esfuerzos para que nos sintamos en casa, poniendo todos esos detalles domésticos que nos recuerden a nuestra historia vital o lo que sea, pues a lo mejor no tenemos por qué sentirnos en casa y lo vemos como algo falso, y alguien que no estaba haciendo nada para hacernos sentir así, de repente mucha gente en todo el mundo lo estaba utilizando como ese espacio global y reconocible, ¿no? O sitios que de repente permitían que un tipo se comprara un café, un agua o una hamburguesa de €1 y pudiese tomarse algo enfrente del Panteón. Quiero decir, ¿hasta qué punto era el McDonald's un agente globalizador o un agente que estaba generando una accesibilidad diferente en la plaza donde está el Panteón? Quiero decir, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Estaba destrozando ese espacio, banalizándolo, o estaba ampliando la posibilidad de que fuese gente ahí, no a tomarse un café a 4 pavos como en la Plaza de San Marcos, sino a tomarse uno por €1, asqueroso o lo que sea, para cada uno, lo que considere, pero en el McDonald's, tío? Entonces, esta clase de dudas creo que son importantes. O cómo los McDonald's en todo el mundo, y de hecho ahora se empiezan a tomar medidas en algunos anti-homeless, pero durante muchísimos años McDonald's fue refugio de homeless en Estados Unidos y en muchísimos sitios de Europa, ¿no? Por sus condiciones espaciales, condiciones que jamás nos habían interesado a los arquitectos. Quiero decir, nunca nos había interesado la cuestión de que en el McDonald's existe una separación entre la barra, entre quien sirve, y todo el espacio. Quiero decir, el camarero nunca sale de ahí dentro. Y nosotros tenemos un contacto a través de esa barra y se va para su sitio. Y eso genera que gente que no sea deseable en ese sitio pueda estar, porque nadie lo va a vigilar.
que pueda consumir a lo mejor una vez en la tarde o ninguna y poder estar igual, ir al servicio y todas estas cosas. Quiero decir, que un cambio que realmente sí era radical y no las formas que veíamos en los 3 edificios que nos habían interesado los arquitectos, no estaba fuera completamente de nuestro alcance como profesionales, ¿no? Quiero decir, el hecho de que tú te recojas tu basura, quiero decir, que no solo desde la arquitectura, sino pensemos desde estudios sociológicos, pues quien esté políticamente en contra del servilismo que supone para un camarero tenerte que servir, llevarte la cosa allí, sino que tú aquí lo haces tú. Bueno, hay muchas reflexiones que se pueden hacer con respecto a eso, ¿no? O cómo realmente, pues incluso contra McDonald's en Estados Unidos se hacían manifestaciones porque aceptaban homosexuales y porque decían que tenían una política que fomentaba la homosexualidad, bueno, todas las locuras del mundo. Quiero decir, que incluso había protestas desde el otro lado también hacia McDonald's, no solo desde un lado militante que evidentemente tacha a McDonald's por todo lo que tiene de precariedad laboral, contaminación, malas praxis en alimentarias, todas las cosas que diciendo esto no las estoy en ningún momento dejando a un lado, sino simplemente viendo hasta qué punto nosotros como urbanistas y arquitectos tenemos que fijarnos en unas cosas y no en lo que es más accesorio, ¿no? Y en este caso es el Burger King quien nos planteaba la pregunta. Quiero decir, este es un espacio, el espacio central, probablemente más conocido de Coruña, ¿no? Las galerías de la Marina, al lado de la Plaza de María Pita, y esto era su estado hasta 2013 más o menos, ¿no? Como veis pasa la calle por al lado, o sea, lo que hay es asfalto, una acera de 2 metros, unas flores de estas banales que ningún diseñador aceptaría porque no tienen ningún valor cultural, ya veis el tipo de, todo lleno de diferentes locales, bares y negocios, cada uno con su toldo, sin ninguna preocupación estética, etcétera, ¿no? Y este es el estado actual, ¿no? Quiero decir, ya no existe la calle porque se ha soterrado, ya tenemos espacio público, ya tenemos espacio verde y ya tenemos homogeneización estética. Quiero decir, todos esos toldos, sillas, mesas, etcétera, de todos esos locales, ahora son iguales, porque necesitamos una imagen de unidad que nos recuerde la potencia de este espacio urbano. Le hemos dado espacio público, que está muy bien para entender lo que es espacio público, pues entender lo que dice Manuel Delgado, ¿no? de cómo el espacio público en realidad es lo contrario a lo urbano, no tiene nada que ver con lo urbano. Quiero decir, el espacio público es aquello que está controlado, que parte de una serie de administraciones que pueden atestiguar que es de su titularidad y en el que lo que va a pasar está controlado. Quiero decir, que en este sitio que todo lo que nos han enseñado en la carrera dice que es muchísimo peor en condiciones ambientales, urbanas, etcétera, en realidad estaban pasando cosas urbanas muchísimo menos controladas que lo que pasa allí. Ya tenemos espacio público, pero un espacio público sin ninguna cualidad que permita que ahí vayan a pasar cosas no controladas. Tenemos espacio verde, pero un espacio verde que probablemente pues, no se vaya a utilizar como espacio verde. Y tenemos una homogenización que de ninguna manera es casual. Quiero decir, todos estos toldos, como veis, de locales diferentes, aparte del nombre del local, tienen otra marca que es Estrella Galicia, que es pues, otra de nuestras empresas locales de Coruña, que patrocina todas esas sillas, mesas y toldos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos es ¿quién en esa foto está representando la globalización? Quiero decir, ¿es la resistencia del Burger King, que es el único que mantiene su toldo original? ¿O es todo eso en realidad, aunque sea una empresa local quien lo esté patrocinando, aunque tengamos mejores cualidades de espacio público, etcétera, etcétera? ¿Quién es la globalización ahí, tío? Y nosotros cada vez tenemos más claro que la globalización, desde luego, es el otro, no es Burger King, tío. Que Burger King, al igual que en el otro caso que hablábamos de McDonald's, son cosas que han trascendido esa cosa, que fueron los primeros, porque por desgracia no fue ni lo público ni lo colectivo quien empezó a experimentar con lo global. Pero no hay que entender lo global como fuera de lo local o como algo en otro plano de legitimidad, sino que puede estar en determinadas ocasiones luchando contra aquello que en realidad es la globalización y que no tiene por qué venir de un malo malísimo que esté en algún gran palacete en Arkansas, sino que la globalización viene también de lo que tenemos al lado y que puede generar prácticas globalizantes y especuladoras teniéndolo al lado, ¿no? Y esto era un poco lo que os venía a contar, que un poco esta investigación ahora mismo pues está siguiendo, centrándose en el descampado. El descampado es otra de nuestras obsesiones, lo que está pasando ahí. Abrimos este Twitter el año pasado del descampado un poco porque veíamos como Twitter era una herramienta de investigación no mediada, en el sentido de que podíamos de repente capturar
con otro sentido, espero, todos los comentarios que hacía la gente sobre el descampado sin tener que hacer una pregunta. Quiero decir, el puto maná para los sociólogos, quiero decir, el poder de repente extraer información sin que tú medies una pregunta. Y claro, lo que sale ahí es una cantidad de actividades que están pasando hoy en día en todos los descampados del mundo. Muchas que no tienen lugar en otro tipo de sitios y muchos que sí, ¿no? Pero un poco cuando vimos esta foto de la camioneta, para nosotros fue un poco un alivio, ¿no? Cada vez que sale una foto en la que algo de lo que se supone que tiene que pasar en un descampado sigue pasando y a alguien aún le viene a la cabeza que si tengo que hacer un chamulleo, ir a quemar unos documentos de una Junta de Andalucía, puedo irme a un descampado alejado, prenderle fuego e irme de rositas, pues es como un alivio de decir, la ciudad sigue ahí, tío. Nada más.